días. Usted me emboscó, doctora, yo. Bienvenidos a su espacio, ¿Qué lo que do? Como siempre, para nosotros es un placer estar con ustedes. Me acompaña en la mañana de hoy porque el doctor Marcos Pérez decidió cogerse el día libre. Me acompaña el doctor Alexis Castillo. ¿Cómo está usted? ¿Qué lo que? Pues Marco Pérez está de congreso. Eso le dijo él a usted. Hey. Él está dándolo todo allá en ese hotel. Bien, Aquí bien. recuperándonos de nuestro aniversario, Sí, ¿verdad? sí. Como ustedes recordarán, la semana pasada cumplimos nuestro primer aniversario y Un tuvimos año. un programazo con una serie de amigos de nuestro espacio que nos acompañaron en el sábado pasado. Y después de terminar, los amigos televidentes no lo saben, ¿verdad? Pero aquí tuvimos un fiestón. Bueno, sí. Sí, partimos De verdad que un sí. buen bizcocho y riquísimo, ¿eh? Riquísimo. Una picadera Uy, gracias a que queremos darle las gracias a los amigos de Pica Junior. Pica Junior, que, exactamente. señores, eso estuvo de ataque. Se agradece a Pica Junior, Así ¿verdad? es. Por esa gentileza de cooperar con Que lo que Doc. ¿Verdad? Estamos muy satisfechos con ellos. Así es, así es. Y queremos darle las gracias por haber sido parte de ese día tan especial para Que lo que Doc. ¿Qué tenemos en la mañana? Bien, hoy tenemos un invitado muy especial. Es un señor, un doctor relacionado a la neumología, Así es. pero también a la pediatría. No es un pediatra neumólogo. Él es Es un pediatra. pediatra que también es neumólogo. Él es pediatra y también es neumólogo. Nosotros tenemos la confusión que pensamos que era pediatra neumólogo. No, el hombre se hizo pediatra y después se hizo neumólogo. Así es. Eso Así es que vamos a hablar de increíble. todo la mañana de hoy. Sí, pero antes de también quiero recordarle que ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental. Así es. Entonces, cuando vayamos a un corte, quisiera que nuestro director ponga un videito ahí de salud mental para que nuestros televidentes lo vean y hagan exactamente lo que dice esos videos, porque tenemos bastantes enfermos mentales, no solamente locos, sino en estrés, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú observaste, en nuestro aniversario hicimos mucho hincapié Sí, la salud mental. exactamente en Así esa área de enfermedad mental. Vamos a un corte y retornamos. Entre una persona y su entorno sociocultural, lo que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. La salud mental puede ser afectada por diferentes factores: preocupaciones de la vida diaria, separación de la pareja o de la familia, dificultad en las relaciones con los demás, dificultades en el entorno laboral social, consumo de sustancias psicoactivas, situaciones traumáticas, la muerte de un ser querido, violencia escolar contra niños o las niñas, violencia sexual, física, intrafamiliar, de género, por conflicto armado y otras situaciones de violencia, desesperación, soledad, abandono, estrés, entre otras. ¿Qué puedes hacer si te sientes mal? Busca ayuda en tu red de apoyo, amigos, familia, comunidad, entre otros. Consulta a un profesional. Mejora tu salud mental. Aprende a conocerte, aceptarte y valorarte. Realiza actividades que te ayuden a mantener tu salud, ejercicios físicos, actividades de descanso. Ten una alimentación balanceada. Sigue las recomendaciones médicas para prevenir y tratar enfermedades. Mantén limpio el lugar donde vives. Ten buenas relaciones con las personas que te rodean. Ten actitudes adecuadas para solucionar problemas. Toma tiempo para divertirte con tu familia y amigos. Valora el presente. Desarrolla el sentido del humor. Trabaja en tu proyecto de vida. Haz lo que te gusta. Busca soluciones y salidas de manera diversa y flexible. La salud mental es un tema de todos.
Doctora Katiuska Gómez Núñez, ecocardiografista egresada del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana, Cuba, con los servicios de estudios diagnósticos de enfermedades cardiovasculares, consulta de prevención cardiovascular, cardiopatía en la mujer, cardiopatía en el embarazo, monitoreo y tratamiento de la hipertensión arterial, diagnóstico y tratamiento de las arritmias cardíacas, evaluaciones prequirúrgicas cardiovasculares, brindando sus servicios en el edificio profesional del Grupo Médico Libertad, en la calle Diagonal número 5, sector La Imagen, próximo a la ferretería El Detallista, con el teléfono 809-285-6444. Doctora Katiuska Gómez Núñez, cardióloga ecocardiografista. De la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Comunícate al teléfono 809 Doctor Iván García, neurólogo internista, posgrado en el Hospital Salvador Bienvenido Gantier y en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, experto en electroencefalograma, con sus servicios en la clínica. Agarrado y fraganti. Bienvenido de regreso. Como ya mencionábamos antes de la pausa, tenemos un invitado muy especial. Sí. La mañana de hoy nos acompaña el doctor Anthony Bovea. El doctor Bovea es graduado en medicina de la Universidad Central del Este, graduado de especialista en pediatría en el Hospital Pediátrico de Centro Habana, Cuba. Es graduado de especialista en neumología en el Hospital Hermanos Almeireiras de Cuba. Es neumólogo de adultos y niños en el Grupo Médico Libertad, titular de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax y miembro titular de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Bienvenido, doctor Bovea, a Que lo que Doc. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en su programa. Quiero decirles que yo lo veía desde Cuba. No me era fan. No tenía el tiempo de verlo, sí lo disfrutaba bastante. Así es que muchísimas gracias, para mí es más que un placer estar aquí con ustedes. Oye caballero, usted ve allá de Cuba. Eso se pega. Así es, los dominicanos se lo pegan mucho los acentos. Doctor Bovea, quiero empezar preguntándole qué hace un neumólogo para la población. Nuestro espacio trata de usar un lenguaje llano, como usted sabe, para que la gente entienda con claridad, porque está dirigido al pueblo, no a médicos. Entonces, a veces tratamos de explicar los términos en un lenguaje muy llano. ¿Usted puede decirle lo más simple posible a las personas que nos ven qué hace un neumólogo? Bueno, un neumólogo se encarga prácticamente del cuidado, prevención y tratamiento de las enfermedades que afectan al aparato respiratorio, principalmente el bajo en el caso de los neumólogos, es decir,
los pulmones como tal. Y la prevención va incluso desde las vacunas hasta la deshabituación tabáquica y pasa por muchas etapas realmente, pero esas son de las más importantes que hace el neumólogo. El neumólogo también evalúa a los pacientes antes de una cirugía, eso ya hoy en día está protocolizado, para prevenir complicaciones respiratorias durante y después del proceder. Ok. Perdón, Alexis, en ese mismo tenor de lo que el doctor mencionaba, usted mencionó dos factores importantes, digamos, como preventivos para la salud pulmonar, respiratoria, que son vacunas y son deshabituación de hábito tabáquico. ¿Qué otras cosas nosotros podemos hacer para cuidar nuestros pulmones? O sea, antes de meternos en enfermedades, ¿cómo yo cuido mis pulmones? Porque yo cuido mi piel y me pongo un protector solar. Yo puedo cuidar mi alimentación y una serie de factores, pero ¿cómo yo puedo cuidar mis pulmones? Bueno, la forma más fácil realmente de cuidar los pulmones es una que no nos gusta mucho a los dominicanos, pero que es muy fácil de adquirir, que no es más que la mascarilla. Fijémonos en países como China o México, que por la alta contaminación que hay allí, pues esas personas usan mascarilla de forma rutinaria y realmente todos deberíamos hacerlo. Esa es la mejor forma de cuidar los pulmones. Una pregunta relacionada a la mascarilla. En el tiempo de COVID nos tapan la boca a todo el mundo. ¿Se vio algún cambio en la salud de la población en el uso continuo de la mascarilla? Sí, realmente sí. Los virus, por ejemplo, que son una causa de infección frecuente en la población, sobre todo en estas épocas como invierno, cuando empezó la pandemia, los neumólogos, incluso los médicos generales, todos los médicos, pudimos ver una disminución en la cantidad de otras infecciones que no eran COVID. Y esto fue gracias al uso de la mascarilla. No, qué bien, qué bien. O sea que efectivamente sí. Sí funciona. Aunque teníamos una pandemia, que era el COVID, los casos eran altos, pero las otras enfermedades sí se vieron menguadas por el uso de mascarilla. Fue así. Así que se confirmó ahí que el uso de la mascarilla puede prevenir algunas enfermedades, ya sea virales, también hongos, que pueden estar en el aire, que pueden contaminar. Y no solo patógenos, pienso que también, como vivimos en una época industrializada, también tenemos mucha contaminación ambiental, de industrias, de vehículos, ese tipo de cosas. Me imagino que eso también impacta en cuanto al uso de la mascarilla para disminuir que estos factores afecten nuestra salud respiratoria. Doctor, entonces, usted trata el ahogo. Sí, por supuesto. ¿Usted sabe lo que es el ahogo? Dígame a ver. El apretado. El pecho apretado. El pecho apretado. Sí, habla una asmática. Soy asmática, sí. Me hice asmática en mi adolescencia hacia la adultez. ¿Qué es el asma, doctor? El asma es una condición donde literalmente los bronquios, que son los tubos por donde se conduce el aire en el cuerpo, están inflamados y esa inflamación permite que el aire quizás no entre y salga de la manera correcta, porque hay inflamación en ellos. O sea, y entonces el volumen, la cantidad de aire que debe pasar por ahí, pues se ve disminuido. Doctor, pero es que le dan una cosa, chicharrones de culebra. No, y sopa de pecho de paloma y de jicotea para curar eso. Le dan unos insumos tisanas y una serie de cosas para curar a los pacientes. Se curan. Porque hay gente que cura el asma, ¿verdad, doctor? Bueno, realmente el asma se controla, pero no se cura. Por eso escuchamos con mucha frecuencia personas que dicen, no, cuando niño yo era asmático, pero ya yo no lo soy. O yo tuve asma durante mi embarazo, pero después que yo parí yo jamás he vuelto a tener asma. Entonces ya yo me curé, dice la gente. No, tú no estás curado, tú estás controlado, porque hay factores que lo desencadenan, pero hay momentos de control. Entonces la gente entiende que no lo necesita. ¿Qué problema nos trae eso a nosotros los neumólogos? Que entonces las personas, como no tienen asma y piensan que ya se curaron, pues no tienen un tratamiento intercrisis. O sea, cuando están sanos. Al no tener ese tratamiento, cuando la crisis reaparece en su vida, pues es peor de lo que hubiese sido si estuviese controlado. Ya, o sea, realmente hay un cese, digamos, un periodo libre o intercrisis, como usted menciona, pero no quiere decir que estamos curados. No, para sino que nada. en cualquier momento, ante un factor exógeno, pues podemos tener una crisis. Es decir, que asmático se queda asmático para siempre. Toda la vida. Toda la vida. ¿Y cómo podemos diferenciar? Porque me pasa que yo le pregunto a veces a los pacientes, ¿usted sufre del pecho apretado? No, yo me congestiono muchas veces, sí. El paciente no sabe diferenciar
una congestión de vías altas, por ejemplo, de que está tupido, congestionado, a asma como tal. ¿Cómo lo puede el papá distinguir para saber que su niño puede ser asmático? ¿Qué es lo característico que ellos van a ver en su niño o un adulto? Realmente lo que usted plantea se ve más en el asma de tipo alérgica, porque hay diferentes tipos de asma. A veces los síntomas respiratorios son altos y no quiere decir que no sea un asma. De todos modos, es muy frecuente que los neumólogos trabajemos muy cercanos al otorrino para hacer esa diferencia. Pero los procesos alérgicos casi siempre están relacionados con un asma. ¿Siempre en el asma habrá ese pitido? No siempre, porque cuando los pacientes están totalmente asintomáticos, o sea, estables, el pitido no existe en ese momento. El pitido que el papá refiere es en la crisis como tal. En la crisis sí, es muy frecuente que esté. Pero no obstante, la opresión torácica también, el niño que se ve que, o el adulto que está respirando con dificultad, o sea, con un tórax que está acelerado, pues esos son síntomas que indican asma. ¿Y a qué se debe ese pito, doctor? Ese pito se debe justamente a la inflamación que hay adentro de la vía aérea, que al estar más pequeña el espacio por donde pasa el aire, pues hace ese silbido cuando el aire pasa a través de él. Es decir, que es un tubo, ese tubo se estrecha y comienza a pitar Así es. por el estreche que hay, para Así. que me entiendan más o menos las personas que me están escuchando. Es decir, normalmente esos bronquios son tubos, y entonces a presentarse esa inflamación, como dijo el doctor, se inflaman y estrechan lo que es el ducto, donde se transporta. Donde circula ese aire. Exactamente, donde circula el aire. No, qué bien. ¿Y cómo un padre puede reducir los factores de riesgo que puedan existir en torno a que su hijo haga o no crisis? O sea, ¿hay algo que yo como mamá de un niño asmático pueda hacer para reducir el riesgo de que mi niño me haga crisis? Porque hay pacientitos y pacientes que son asiduos visitantes de las emergencias, porque hacen crisis con mucha frecuencia. Hay otros que hacen crisis muy eventuales y otros que ni siquiera tienen episodios. Pero ¿a qué se debe y qué yo puedo hacer para que mi niño no haga crisis con tanta frecuencia? Bueno, realmente ahí entra entonces lo que es la prevención en neumología. Hay cosas a veces que son un poquito dolorosas para los padres, por ejemplo, retirar los peluches, retirar esas colchas que producen pelusa. Con eso quiero decir, hay colchas especiales que son hipoalérgicas, sábanas que son hipoalérgicas. Tratar de no tener animales domésticos, que es algo que, vuelvo y digo, le duele mucho a los padres y a los hijos, pero realmente sí son cosas que pueden controlar. Evitar fumar, y no solamente dentro de la casa, porque hay padres que dicen, no, yo no fumo dentro de la casa, pero es que el humo está en la ropa 8 horas. O sea, usted puede fumar en Jimaní, y si usted llegó a Higüey en 8 horas, y usted tuvo contacto con alguien, esa persona todavía está fumando. Es a partir de las 8 horas cuando exacto. Es a partir de las 8 horas cuando ese humo desaparece. Por lo tanto, no importa que usted fume afuera, lo ideal es que no fume. Entonces, usted mencionó alergia. La alergia conlleva a producir entonces un asma. Ese es el factor desencadenante más frecuente incluso. Y no solamente los animales, sino insectos como las cucarachas, los ratones, todos los restos de animales son desencadenantes frecuentes. Ácaros también. Todos esos son desencadenantes muy frecuentes. Ahí viene lo de los peluches y las colchas, me imagino, los sí, restos que se acumulan en estos, que pueden producir las crisis en los niños. Bien, entonces le informamos a todo nuestro televidente que si usted tiene un familiar que tenga ese apretamiento de pecho, el ahogo o su nombre científico, el asma, que vaya a veces con el doctor. ¿Dónde, doctor? En la Clínica Libertad, en el Grupo Médico Libertad. Bien, porque es importante evitar estar apretado. Si usted sabe que se puede evitar que llegue a ese momento de crisis, es importante evitarlo, porque nosotros vemos constantemente en nuestras emergencias pacientes en un estado crítico, que a veces tenemos que llegar, doctor, a ponerlo en CPAP. Es así. Así es. Doctor, ¿hay algún factor que vuelva a los niños, a la población pediátrica más susceptible a enfermedades respiratorias? Porque, por lo menos como yo lo veo, es más común ver a nuestros niños y de hecho hay algunos que viven en un proceso gripal permanente, como esa gripe que no se sana. Como mocoso siempre. Un que siempre está moqueando, siempre está moqueando. ¿Son los niños más susceptibles, más vulnerables a las enfermedades respiratorias que los adultos?
Realmente sí, es que todo comienza con factores genéticos, es decir, hay factores que son hereditarios de padre a hijo para muchas de las enfermedades respiratorias, no solamente para el asma. Hay factores también que son desencadenantes como no estar vacunado, porque bien sabemos que las vacunas significan prevención y te inmunizan hasta a ciertos agentes. Como dije, evitar la contaminación también puede hacer que se desencadenen más crisis. Realmente esos son de los más importantes. Pero doctor, ahora mismo están poniendo una vacuna que es la influenza y la población quizás dice, vacunar otra vez, pero será esa cosa del COVID, están pensando, pero otra vez la vacuna. La influenza siempre se ha vacunado desde hace tiempo. ¿Qué es la influenza? Para que nuestros televidentes entiendan que es importantísimo esa vacuna. La influenza realmente es un virus, pero es lo que la gente normalmente llama gripe a cualquier proceso respiratorio. La gripe como tal es la enfermedad causada por el virus de la influenza, que es la verdadera gripe, que da mucha dificultad respiratoria, fiebre, tos, molestias en la garganta. En muchos casos es totalmente asintomática, o sea, mucha gente tiene influenza y ni siquiera lo sabe, pero hay casos que pueden llegar a ser severos e incluso hasta la muerte. O sea, que no siempre que uno está moqueando, tosiendo, estornudando, limpiando, o sea, no siempre uno tiene gripe. No siempre uno tiene gripe. Y cuando uno es gripe, porque ya usted estableció claramente que la gripe es cuando la causa es el virus de la influenza. Y cuando no es el virus de la influenza, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Entonces eso se llama rinofaringitis aguda Virgen catarral de la o catarro común. Que es un nombre más largo. ¿Cómo fue, volvería? Rinofaringitis aguda catarral o catarro común. Es decir, que hay una inflamación de la nariz en parte de la boca, que Faringe. está parte de Y la la faringe, faringe. y también de la laringe. Es así. Es decir, que es como, para que me entienda, aquí en el galillo, ¿no? El gaznate. Acá en el cuello, Efectivamente. ahí está la tráquea. Es decir, que hay una inflamación que se comunica desde la nariz, la boca y la tráquea. Vía respiratoria alta. Todas. Entonces produce... Catarro común, vamos a dejarlo en catarro común. catarro común. Es más fácil. Doctor, ¿hay algún tratamiento para la gripe, la influenza especialmente? Sí, efectivamente, el tratamiento inicial es sintomático, es decir, si tiene fiebre se baja la fiebre, si hay dificultad para respirar se trata la dificultad para respirar, pero específico hay dos, el preventivo, que es la vacuna contra la influenza, y el tratamiento como tal, que tenemos un grupo de retrovirales que podemos utilizar en dependencia de la edad. Ok. O sea que sí tenemos un tratamiento, pero la Sí. población cuando empieza con la congestión, la tosecita, la molestia, no sé cuánto, si tiene fiebre acetaminofén, digamos, para bajar la fiebre, o si sabemos, ¿verdad?, que no es otra la causa, porque también cuando tenemos fiebre, siempre es importante, sobre todo ahora que tenemos un brote de dengue, investigar que esta no sea la causa. Pero un adulto que hace una fiebrecita, bueno, baja la fiebre, se da un baño, se bebe un té, ¿de qué? De naranja, de hoja de naranja, limoncillo, un limón partido en un limón cuatro. partido en y todo lo demás. Pero no hay que beber antibiótico entonces, doctor, para la gripe, porque es común, muy común. Hay que meterle una ampicilina. Muy común que la gente a veces hasta se molesta con el médico, porque ese médico no me indicó nada, lo que... Paracetamol. Exacto, y el paciente quiere beber antibiótico, él se quiere beber una ampicilina, que la pobre ampicilina... Una ampicilina. Hemos hecho un relajo con la ampicilina, y el paciente quiere tomar antibiótico. ¿No se da antibiótico para la gripe? Realmente es una de las situaciones más difíciles que nosotros tenemos todos como médicos, y yo sé que ustedes lo plantean por eso. Sí. Explicar al paciente que no necesita antibiótico para un proceso viral, ya que los virus con lo que se deshacen es con retrovirales, no con antibióticos. El antibiótico en ese caso es inútil realmente, y lo que hace es fomentar la resistencia bacteriana, es decir, que en el momento en que usted tenga una enfermedad que sea causada por bacterias y quizás pudiera esa bacteria ser sensible a ese antibiótico, pues ya no lo es y el culpable fue usted. Sí, porque ya yo agoté esa herramienta como medio de tratamiento, y eso es lo que la población a veces no quiere darnos el beneficio, ¿verdad? Porque ya no nos dan el beneficio de la duda y la gente quiere que Doctor Google sea quien lo trate. Doctor, hay un paciente que le dio ese moquero, esa tos,
y esa cosa y se curó con, por ejemplo, una ampicilina, con un antibiótico, y el vecino de al lado le dio una neumonía. Y también el dijo, vecino, tómese esa patilla que a mí me curó eso. Entonces el vecino está tratando al otro por una neumonía que tenía, pero es una pequeña, el vecino que tenía una gripe y el otro tiene una neumonía. ¿Qué diferencia hay entre una gripe y una neumonía? Bueno, vuelvo y digo, porque es que la gripe es una enfermedad causada por la influenza. Exacto. Y la influenza puede dar neumonía. O sea, las dos son neumonía. La diferencia entre una neumonía y otra está en el agente que lo causa. En uno puede ser virus, en otro puede ser bacteria, parásitos, hongos, e incluso agentes químicos, que cuando es, por ejemplo, por agentes químicos, pues el tratamiento no es antibiótico. Exacto. Cuando es virus, lo mismo, es retroviral. Y cuando es parásito, pues antiparasitario. Oh, Es así. Mira, hay no sé, perdón que te interrumpe, una observación muy buena. Entonces, todo paciente que tenga una sintomatología respiratoria, hay que ver cuál es la causa. Por supuesto, porque no todas, como el doctor mencionaba, se tratan de la misma Pero forma. entonces no es test. ¿Cómo que no? ¿Tú sabes lo bueno que es un tececito cuando tú estás malito con esa gripe, que tú te lo bebes? Doctor, eso, ¿qué tú te piensa de sientes- la tisana? Bueno, depende de la sustancia con la que está hecha el té. Realmente hay algunas plantas que se han demostrado que son antiinflamatorias. Ok. No sirven como tratamiento específico para ninguna enfermedad, pero sí ayudan en el proceso, son coayudantes. En el proceso No inflamatorio. se pueden, no nos podemos deshacer de él, siempre y cuando sea indicado por un médico. ¿Un té? Sí, porque es que hay Oye, gente, yo hay gente ahí que sí. hay gente que hace Ahí sí creer- no quiero yo ver, porque nos tienen a nosotros satanizados, con que no creemos en nada. El médico sabe, todo médico sabe, que muchos de los medicamentos que nosotros consumimos vienen de las plantas. El problema es que hacemos, aquí en este país, hacemos muy mal nuestras tisanas. Porque metemos esas hojas en ese calderito Paquetón. hasta sí. que La boten cantidad. hasta que boten lo último de lo último. Eso se pone marroncísimo. Ya le sacamos lo bueno y lo que no nos podíamos también tomar. Entonces, son infusiones que deberíamos hacer. Exactamente. Pero metemos ahí indiscriminadamente y la dejamos que hiervan horas y horas, que es donde está Me el problema. imagino cómo vas a hacer ese pobre hígado. Y no solo eso, sino que entramos cosas en los té que no van. O sea, hierbas que no son medicinales. Que no son medicinales. Y que no tienen ninguna función. Y ahí es donde está el peligro. Sí, porque a mí, por ejemplo, cuando un paciente me dice, no, que yo me voy a tomar cebollín con no sé qué, digo, está bien. El cebollín es comida. Sí. ¿Qué te puede hacer que tú te comas una cebolla picada con azúcar, por ejemplo? Pero cuando usamos ciertas plantas, aquí no voy a mencionar nombres, pero aquí ha habido plantas que se han hecho ya instituidas como remedio para X cosas. La túa. Doctor, ¿qué dijimos? Mi, ¿Qué dijimos? mi, ¿Qué ma- dijimos? mi mamá es Que buenísima. no, yo quería mencionar la moringa. pero Bueno, ya- oye, está bien. Pero ya eso, hasta presidente hemos sabido, ¿verdad? Sí, que la hemos sí. dado como tratamiento. Pero es importante hacer énfasis en que no toda planta puede ser ingerida. Nosotros no podemos tomar cualquier cantidad de hojas que encontremos en el patio y echarlas a hervir ahí en agua, porque entonces estamos tomando cosas que no deberíamos consumir. Cuando en un laboratorio se extrae una sustancia de una planta, pues se extrae la sustancia que queremos utilizar. Exacto. Todo lo demás se desecha, que no es algo que nosotros podemos hacer en un té. Entonces, quiero preguntarle, doctor, hábleme de la tos como en su papel en un proceso respiratorio cualquiera y la necesidad que nosotros tenemos a veces como pacientes o familiares del paciente de eliminar la tos del cuadro. ¿Eso siempre es bueno o la tos tiene algún papel que nosotros debemos valorar y apreciar? En especial en los niños. En especial en los Realmente ese es otro de los retos. Es que los médicos tenemos muchos retos, señores. Pero otro de los retos que tenemos nosotros como médicos es justamente la tos. Porque el padre a veces está desesperado con la tos. O incluso en el adulto dice, ay, pero esta tos no se me va a quitar. La tos, señores, hay que reconocer que es uno de los mecanismos de defensa del aparato respiratorio. Que ayuda a sacar todas las secreciones y todos los restos de bacterias desde adentro hacia afuera. Entonces, la tos realmente, tratarla o no, va a depender del tiempo que tiene esa tos, de la gravedad, de los otros síntomas que causan, porque por ejemplo una tos que causa dolor torácico, hay que tratar de disminuirla o desaparecerla. Pero hay que entender eso, que la tos es un mecanismo de defensa
y que si se puede manejar sin quitarla, pues no sería lo ideal desaparecerla así tan rápido. O sea que todas las tos no son iguales. Todas las toses no son iguales, incluso hay toses secas, hay productivas. Va a depender del médico la decisión de quitar o no la tos, en el momento en el que está el paciente. Doctor, hay una enfermedad que también produce tos, pero vamos a verla. Si quiero que usted me hable de ella después de un corte comercial, que es la tuberculosis. Vamos a un corte. Doctora Katiuska Gómez Núñez, ecocardiografista egresada del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana, Cuba, con los servicios de estudios diagnósticos de enfermedades cardiovasculares, consulta de prevención cardiovascular, cardiopatía en la mujer, cardiopatía en el embarazo, monitoreo y tratamiento de la hipertensión arterial, diagnóstico y tratamiento de las arritmias cardíacas, evaluaciones prequirúrgicas cardiovasculares, brindando sus servicios en el edificio profesional del Grupo Médico Libertad, en la calle Diagonal número 5, sector La Imagen, próximo a la ferretería El Detallista, con el teléfono 809-285-6444. Doctora Katiuska Gómez Núñez, cardióloga ecocardiografista. Clínica Doctor Peroso. Haz tu cita de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Comunícate al teléfono 809-55. Doctor Iván García, neurólogo internista, posgrado en el Hospital Salvador Bienvenido Gantier y en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, experto en electroencefalograma, con sus servicios en al doctor Anthony Bovea, pediatra general, neumólogo general, no pediatra neumólogo, ¿verdad, doctor? Así es. Pediatra neumólogo. Oye, es una cosa, es mucho científica, es mucha hoja mucha por lado, página para la izquierda, es mucha página. así. Doctor, aprovecho para saludar a su madre, Muchas gracias. que es mi hermana, adjunto también al doctor Vidó. Muchísimas gracias. Doctor Pene de acá de la pediatría. de la pediatría. Doctor, dejé una pregunta al aire de la tuberculosis. ¿Cómo está la tuberculosis aquí en la provincia de Altagracia hoy en día? Bueno, yo no le podría hablar específicamente de la provincia de Altagracia porque no tengo estudios a mano, Sí. pero la tuberculosis es una enfermedad que todavía no ha desaparecido en el mundo, que cada día vemos más casos en vez de disminución, que es una enfermedad prevenible, pero que tenemos a veces fallos en el sistema de salud, no por el sistema, sino por los padres, porque los pediatras siempre indican la vacuna y hay muchos padres que no la colocan, pero está y existe. ¿A los niños les da tuberculosis? Sí, a todo, a cualquier edad puede dar tuberculosis. Ok. Y para es más común que lo veamos, bueno,
Yo diciendo que es más común, yo no trato niños, pero siempre lo ve uno más en la población adulta. No, lo podemos ver a cualquier edad puede ser grave. Es importante saber que la tuberculosis, aunque está relacionada con el pulmón, es una enfermedad sistémica. Usted puede tener tuberculosis en cualquier órgano. Así es más frecuente en los pulmones, pero no es el único lugar donde está. Sí, de hecho yo en los últimos meses he visto ya 2 casos de TB intestinal y ganglionar. O sea que, así como el doctor dice, es algo sistémico, no solamente afecta a los pulmones. Es un bacilo, ¿no? Es un bacilo. El bacilo de Koch. Así es. Bien. Gracias a Dios no es, digamos, tan frecuente, ¿verdad? Aunque sí, uno como médico pues lo ve, pero en la población no es tan común. Ustedes creerán que no. Creeremos que no. Sí. Pero Sí. ustedes creerán que no, pero hay muchas personas que, porque hay que tener en cuenta que hay la infección tuberculosa y la enfermedad tuberculosa. Ujú. En una parte las personas son portadores, pero no tienen desarrollo de la enfermedad, pero la Ya, transmiten. Pero la transmiten. Y los otros ya tienen signos y síntomas. Yo estoy O sea, viendo y sí son frecuentes. las dos. casi toda la semana 2 y 3 pacientes que lo ingresan en el hospital en área de respiratorio con tuberculosis. Y la mayor parte de ellos son abandono del tratamiento. ¿Qué complicación puede haber aquellas personas que nos están escuchando y escuchen bien lo que va a decir el doctor? ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar un paciente que tiene tuberculosis, lo están tratando, pero él abandona ese tratamiento? La que más nos preocupa a nosotros es que haga una resistencia a uno de los medicamentos de primera línea, Ujú. que son fáciles de adquirir porque el sistema de salud pública en todos los lugares del mundo se lo facilita totalmente gratis a los pacientes. Pero ¿qué pasa? Ya cuando hace una resistencia, los medicamentos que sirven para tratar la resistencia, pues son un poquito más costosos, de más difícil acceso, y eso puede hacer que el paciente incluso llegue a la muerte como complicación. Así que es importante exhortar a la población que no abandone sus tratamientos, porque eso dificulta un tratamiento posterior. Como ya el doctor mencionó, no es lo mismo recurrir a un tratamiento de primera línea que tener entonces que buscar Otra alternativa. otras alternativas que van a terminar siendo pues más costosas, más difíciles, entre otras complicaciones. El paciente con tuberculosis contamina, es decir, puede infectar a otra persona. Depende realmente en qué etapa del tratamiento está, pero sí. Mientras haya bacilos que estén activos, y es cuando esa persona tose y expectora, pues sí, puede contaminar a los demás. Pero nosotros normalmente nos pusieron una vacuna que nos deja una marca ahí grandísima. Sí, aquí. Esa marca que deja una bolita uno aquí que es el... Que significa que prendió la vacuna. Exactamente, eso dice la gente que prendió, pero yo no tengo eso por parte. Yo tampoco. No entiendo, doctor, porque a mí me pusieron la vacuna, según me dice mi mamá, pero yo no tengo la marca. ¿La tengo o no la tengo? A veces no se ve la marca, pero al palpar se siente la huella, se siente vamos a decir, el hoyito, pero realmente se llama huella, pero se siente cuando uno la palpa y entonces quiere decir que sí funcionó. No siempre tendría que verse, pero siempre debería palparse. Para yo saber que si sí en verdad estoy vacunado, ¿qué debo hacer? Bueno, realmente ir a una consulta de neumología, donde se hacen algunas pruebas de sensibilidad para ver si de verdad esa vacuna fue efectiva. Pero a mí me gustaría destacar, la vacuna de la tuberculosis no nos defiende de la tuberculosis, ¿Oh? sino de la forma más grave de la tuberculosis, que es la tuberculosis miliar. Ok. O sea, aún así, aunque estemos vacunados, podemos tener tuberculosis. Eso es muy importante resaltarlo, que nos defiende de las formas graves. Es como muchas vacunas, simplemente nos protege de la posibilidad de complicaciones mayores, pero no Exacto. quiere decir que no vayamos a desarrollar la enfermedad, como ocurre por ejemplo con el COVID. Que estar vacunados no quiere decir que no vayamos a contraer la infección o la enfermedad, sino que nos protege de formas graves. Doctor, saliendo un poquito ya de la tuberculosis, yo quiero irme a temas como más simples de la vida cotidiana. Yo tengo dudas como madre, ¿verdad? Y muchas madres las tendrán. Yo quiero que usted me hable de la lluvia resfría, doctor. Porque yo no sé usted, pero yo me bañé mucho aguacero cuando yo Me estaba cae chiquita. una gotita, ya tengo un resfrío. Va a llover. Yo me bañé mucho aguacero cuando estaba chiquita. Pero uno ve, a veces las madres quieren impedir que los muchachos se lloviznen, que no cojan sereno, que esta brisa fría, que está lloviendo, no te moje. Eso da catarro común, resfriado, da gripe. ¿Qué pasa con la lluvia y el sistema respiratorio? Realmente no es tanto la lluvia como el cambio de temperatura, porque si usted está tibio y pasa a un lugar frío de repente, pues ya eso puede desencadenar
no una infección, pero sí una inflamación de las vías respiratorias, por Pero, ese doctor, cambio brusco excúseme que le de interrumpa. temperatura. Eso es un tratamiento, o sea, en los spa, en los centros de fisioterapia, en muchísimos sitios. O sea, es un tratamiento. La hidroterapia. Usted pasar de frío a caliente, de caliente a frío. Brusco. Brusco. O sea, eso hoy en día como que, porque eso antes pamaba. Ya, hoy eso no pama, como dice la gente. Pero eso ya se usa como tratamiento, los cambios bruscos de temperatura para producir una reacción. Me imagino que en el mismo sentido que usted lo menciona de proceso inflamatorio o reacción inflamatoria. Pero eso puede afectar la vía respiratoria. Realmente sí lo puede hacer. ¿Pero por qué? O sea, pero vuelvo y le digo, usted, no sé usted, yo me bañé mucho aguacero, seguro. También yo, sí. Pero hoy en día como que eso es... ¡Váyame, recojan, cuidado! Especialmente la lluvia de mayo. Mira, lo que pasa es que el aire entra al cuerpo a una temperatura que se va regulando desde que empieza por la nariz. Y esa temperatura se va calentando para que ese aire entre caliente hasta los climatizado. pulmones. Pero cuando ese aire entra de golpe y frío y entra más de lo que debe entrar, pues eso hace un daño. Eso sí Sobre puede todo a afectar. nivel de esas células que están en el epitelio respiratorio, que se llaman cilios. Las que son, digamos, más superficiales, las que están en Exacto. contacto directo con Con ese el aire. aire. Ok. Y caminar en piso frío. Porque también usted habrá escuchado, las madres, no camine descalzo. Decir, ok, que te va a dar un asunto, que se te va, Te vas a resfriar. te va a resfriar. ¿El resfriado entra por los pies? No, entra siempre por el aparato respiratorio. Siempre por la parte. Siempre por la nariz o por la boca. O sea, no me va a dar gripe porque yo ando caminando descalza con un piso frío. Igual hay que tratar de prevenir, vuelvo y le digo, porque el problema no es que si andas descalzo o no, son los cambios bruscos de temperatura Ok. lo que hacen el daño. ¿Y el sereno? Usted sabe lo que es el sereno, ¿verdad? Esto es una madre muy pobre. No, Pobre bebé. porque no. Pobre bebé. Quiero aclarar muchas dudas que tiene la población, porque yo esas cosas Deja a mí ese me sereno, te va llaman a hacer mucho la daño. atención. Mira, los hijos míos se han bañado en aguacero, andan... Y el sereno no lo cogen. No, el sereno, bien. Yo no tengo esas... Esa creencia. Quizás porque soy hija de médico y mi mamá tampoco las tenía. Yo no las tengo. Sí, claro, si están en una piscina y se van a salir, yo lo abrigo, precisamente para evitar, Lo que ¿verdad? dice el doctor, cambio brusco de Exacto. temperatura. Pero a veces hay un temor con el clima, el entorno, el medio ambiente, que a veces sí tiene su fundamento, pero no debe, digamos, ser una cosa extrema. Porque ahora que viene la época fría, hay que abrigarse un poco. Claro que sí. Pero eso no quiere decir que no podamos estar en contacto con este clima tan agradable, caramba, que hemos Oye, pasado mucho calor en todo el Oye, al año. director que ya ya pasó una hora, qué rápido. ¿Qué usted recomienda en esta época de frío? Entonces, abrigarse, tomar bebida caliente, ¿qué podemos hacer? Bueno, es que ahí es donde entra la prevención, realmente vuelvo y le digo, no es que no se puede disfrutar de todos los tipos de clima, hay que tener la protección adecuada. Por ejemplo, cuando hace mucho calor, usted usa protector solar. Sí. Y cuando hace mucho frío, pues se abriga. Un abrigo. Pero Así sí se puede disfrutar de todos los tipos de clima. Doctor, yo tenía muchísimas preguntas más que hacerle relacionado a esto, pero usted sabe que el tiempo en la televisión es contado. Creo que se va a mantener su invitación al programa muy pronto para seguir tratando las enfermedades respiratorias aquí en ¿Qué lo que Doc? Así En es. verdad estamos muy agradecidos y de verdad satisfechos con su exponencia, con su aclarando en este programa. ¿Qué dice? Así es. Quiero darle también las gracias por haber acompañado a este espacio, al doctor Alexis y a mí, una vez más en su programa ¿Qué lo que Doc? Queremos nuevamente agradecer a nuestros amigos de Pica Junior. Porque Pica Junior. la semana pasada aquí se dio un ejemplo de cómo se come una picadera bien hecha, rica, higiénica, bien presentada. Y de verdad que como Pica Junior nadie, creo yo. Esa persona, verdad, que botaron la bola. Botaron la Riquísimo esa picadera. Esas empanaditas, ay padre amado. O sea, aquí vieron personas que... Mira qué cosa tan linda. Aquí vieron personas que perdieron la línea por Pica Junior. Dejamos la dieta a un lado. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, ¿verdad, doctor? Grupo Médico Libertad, que Y ha estado... también Grupo Médico, doctor Baltasar. Claro, ¿no? Pero que el doctor Baltasar ya Ese es de nosotros. es de aquí. nosotros, exactamente. Así es. Y recordarles que este espacio se transmite nuevamente mañana a esta misma hora y que pueden verlo por nuestros canales digitales. Exacto. También por TikTok y YouTube.
Así Y es. muy pronto en integrantes. Bueno, pues ha sido para nosotros un placer que ustedes nos brinden su compañía y su atención. Nuevamente, doctor Vega, muchas gracias por haber estado con nosotros. Alexis, Que sí. nos vemos. Marco Pérez, reintégrese. Exactamente. Por favor, lo esperamos la semana que viene. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.